Siervos del Espíritu Santo, evangelizando en el poder del Espíritu Santo. Buen día, queridos hermanos, la gracia del Señor esté con ustedes en este lunes. Tengo el gusto de traerles la palabra de Dios para que ilumine nuestros pasos al iniciar la semana. Les comparto el Evangelio de San Marcos en el capítulo 3, versículos 22 al 30. En aquel tiempo los escribas que habían bajado de Jerusalén decían: «Tiene dentro a Belcebú y expulsa a los demonios con el poder del jefe de los demonios». Él los invitó a acercarse y les hablaba en parábolas. ¿Cómo va a echar Satanás a Satanás? Un reino dividido internamente no puede subsistir. Una familia dividida no puede subsistir. Si Satanás se rebela contra sí mismo para hacerse la guerra, no puede subsistir. Está perdido. Nadie puede meterse en casa de un hombre fuerte para arramblar con su ajuar si primero no lo ata. Entonces podrá arramblar con la casa. En verdad os digo, todo se les podrá perdonar a los hombres, los pecados y cualquier blasfemia que digan, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás, cargará con su pecado para siempre. Se refería a los que decían que tenía dentro un espíritu inmundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy, hermanos, escuchamos hablar a Jesús en el Evangelio de el llamado pecado contra el Espíritu Santo, que a veces genera inquietud y confusión en muchas personas. ¿Qué significa eso de que es el único pecado que no será perdonado? Este pecado hace referencia a la actitud que tenían los fariseos y aquellos que no aceptaban a Jesús, que viendo que Jesús sanaba, que la gente cambiaba de vida, dejaba su pecado, viendo las obras tan buenas que Jesús estaba obrando, y sin embargo esta gente se resistía y no quería ver en Jesús la obra de Dios, y por el contrario se atrevieron a decir: este está expulsando los demonios, es por el poder de Belcebú. Una mente cerrada a la obra de Dios. Esa actitud es la que no será perdonada, y no porque Dios no tenga misericordia de esa persona, sino que esa persona, esa actitud no tiene la apertura a la misericordia de Dios. Ese no va a pedir perdón a Dios, por el contrario, va a atacar la obra de Dios. Pero si esa persona llegara a arrepentirse, si esa persona llegara a decir: Dios mío, perdóname, me equivoqué, en ese momento Dios lo perdonaría. Es decir, que el pecado contra el Espíritu Santo es cerrarse a la acción de Dios, no creer que Dios me puede perdonar a través de un sacerdote, no creer que Dios puede obrar y actuar en mi vida a través de la iglesia, cerrarme a esa obra que Dios me está proponiendo. Entonces me cierra la puerta y la oportunidad de pedir perdón. Yo resumiría el pecado contra el Espíritu Santo en que el único pecado que Dios no perdona es aquel pecado por el cual no haya arrepentimiento de corazón y se pida perdón. Es decir, el pecado por el cual tú no pidas perdón, ese pecado no será perdonado. El pecado del que no estés arrepentido no se te será perdonado. De resto, todo pecado, blasfemia, así sea la más terrible contra Dios, si te arrepientes, Dios te va a perdonar. También me llamó la atención en el Evangelio de hoy este tema de la división. Dice Jesús: Satanás no puede estar dividido, porque un reino dividido no puede subsistir, una familia dividida no puede subsistir. Hermanos, pidámosle hoy la gracia a Dios de ser camino de unidad para la familia o el ambiente donde estés, que yo sea un sinónimo de unidad, que no divida, porque cuando yo divido, soy instrumento del demonio.
El demonio es el experto en dividir, mientras que Dios con el Espíritu Santo une. Por ejemplo, el día de Pentecostés vino el Espíritu Santo y unió las lenguas. Había gente de muchas naciones y todos escuchaban a los apóstoles en su propia lengua. Aunque había gente de Capadocia, de Ponto, de Panfilia, y todos escuchaban el mismo lenguaje. Unidad, Dios une. Si Dios está en ti, tú tienes que ser el elemento de unidad en tu familia, en tu empresa, en tu ambiente de estudio, entre tus amigos. Tú debes ser el que une. Ese es un síntoma de que estás lleno del Espíritu Santo. Recuerda que desde tu bautismo está el Espíritu de Dios en ti. No lo entristezcas, no peques contra Él al cerrarte a las obras buenas. Dios quiere hacer obras buenas contigo. Sea un instrumento de unidad en este día. Que la gracia del Señor esté con todos ustedes y los bendiga hoy y siempre. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Les deseo a todos un feliz inicio de semana y un santo día.